Mis hermanos, hoy voy a compartirles un tema que está relacionado con la predicación expositiva de la carta de Pedro. Voluntad de Dios, mi voluntad. Dicho de otra manera, voluntad de Dios o mi voluntad. ¿Vivimos en la voluntad de Dios o en nuestra voluntad? Hermanos, la gran mayoría de las personas tienen un concepto distorsionado, yo diría deformado, de lo que es la verdadera voluntad de Dios. Muchos creen que la voluntad de Dios se manifiesta únicamente a través de la prosperidad, la prosperidad financiera, los bienes materiales y la posesión de toda riqueza natural. Sin embargo, mis hermanos, la voluntad de Dios está muy, pero muy por encima de todas estas añadiduras, porque así lo dice el Señor. Esos son añadiduras que Él nos da, regalitos, cuando caminamos en obediencia. La voluntad de Dios principalmente es que lo conozcamos. Esa es la voluntad primaria de Dios para nosotros, que tengamos una relación íntima, personal con Él. Y por eso estamos aquí reunidos, porque a través de la palabra es que podemos conocer al Dios que se nos revela y se nos manifiesta en Cristo Jesús por medio de su santa palabra. Mis hermanos, pero también la voluntad de Dios es que recibamos el perdón para salvación. Esa es la voluntad de Dios. Que cada uno de sus llamados, de sus elegidos, vengan a la casa de Dios para que por medio de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo de Dios seamos rescatados de esa vana manera de vivir, como lo dijo un día Pablo. Que seamos entonces santificados, que se aparten, escúchenme mis hermanos, de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo, mente y pensamientos, sometiéndose a la voluntad soberana de Dios. Mis hermanos, solo cuando aprendemos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, empezamos a tener algo que se llama temor reverente. Y el temor reverente, el poder de la palabra, la presencia misma de Dios es la que nos va alejando cada día más de ese mundo caído, de ese mundo de tinieblas, de ese mundo de oscuridad. Pero a medida que nos alejamos de las tinieblas y de la oscuridad, nos vamos acercando a nuestro amado Padre, Redentor y Señor. Amén. Así que mis hermanos, la voluntad de Dios entre tantas cosas es que tengamos un corazón íntegro y puro. Con esto en mente vamos a la palabra de Dios y quiero establecer dos preguntas antes de leer el texto bíblico. ¿Cuántos de nosotros, escúchenme, cuántos de nosotros podríamos pensar que pasar por ciertos padecimientos y procesos son la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros pensamos, cuando estamos en medio de esos procesos, cuando estamos en medio de un padecimiento, cuando estamos atravesando un pequeño desierto que nos causa sufrimiento, dolor, cuántos pensamos que esa es la voluntad de Dios? Pasar aflicciones y momentos de tribulación, ¿es la voluntad de Dios? Dejemos que el texto nos responda. Así que vamos a honrar la palabra santa de Dios. Como es costumbre, Iglesia Revive, nos ponemos de pie honrando la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así en Primera de Pedro, capítulo 4, a partir del verso 15. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Que esa no sea la causa del sufrimiento. Verso 16. Pero, escuchen, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal
glorifique a Dios. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que en medio de cada penalidad, en medio de cada sufrimiento, si estamos sufriendo como cristianos, no nos avergoncemos y levantemos nuestras manos y demos gloria a Dios. Verso 17, aquí nos dice por qué. Porque es tiempo de que el juicio, escuchen hermanos, y esta palabra suena dura, es pesada, ¿verdad? No nos gusta mucho. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, y aquí viene una pregunta que no voy a responder hoy, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Amén. Hermanos, dicho sea de paso, hoy no voy a leer Reina Valera, todas las citas son de Biblia de las Américas. Padre eterno, gracias te doy, amado Dios, en esta preciosa mañana por tu amado Hijo, nuestro Señor, Dios y Redentor Jesucristo. Gracias, mi Dios, por no dejarnos solos, porque con nosotros y en nosotros estás tú a través de tu Santo Espíritu. Padre mío, Padre eterno, Padre nuestro, yo te pido en esta preciosa mañana que por favor tú uses a tu siervo para tu gloria y para tu honra. Que cada palabra que salga de mi boca sea dirigida por tu santa, buena y perfecta voluntad. Padre, ministra nuestros corazones. Tú conoces las necesidades de tu pueblo, de tu llamado, de los que estamos aquí, de los que nos están siguiendo allí en las redes sociales, Señor. Ministranos a través del poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Que tengamos un entendimiento más profundo en esta mañana de lo que es vivir bajo y en tu santa voluntad. Porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Mis amados, la predicación de hoy es una reflexión, es más una reflexión profunda para invitarlo a la cordura y al cambio, pero también para invitarlo para que a pesar de cualquier circunstancia se mantenga en integridad y firmeza. Hermanos, yo sé, porque el Espíritu habla a mi espíritu, y yo sé que aquí hay personas que están sufriendo en silencio, que están pasando situaciones difíciles, yo lo sé. No porque yo tenga ese conocimiento, sino porque el Espíritu Santo de Dios pone ese sentir en mí. Pero yo le digo, con todo mi amor, sigue adelante, mantente firme, mantente confiado, mantén la esperanza firme siempre en Cristo Jesús, porque esa es su voluntad para que a través de ese proceso podamos aprender a conocerlo más de cerca. Porque es en medio del proceso, es en medio del sufrimiento, es en medio del dolor, es en medio de la escasez, mis hermanos, cuando podemos ver el cuidado, el amor de Dios, la protección de Dios, su dulce trato con cada uno de sus hijos. Cuando estamos en abundancia, cuando todo fluye bien, cuando las aguas están tranquilas y cristalinas, tenga la plena y absoluta seguridad que ni siquiera nos acordamos de Dios. Porque ese es el corazón del hombre, del ser humano. Pero cuando estamos en medio de las aflicciones, a Dios en su infinita sabiduría le ha placido que por medio de ese proceso, que muchas veces es doloroso, que nos va a causar ansiedad, angustia, desesperación, sí, pero es allí donde Él muestra que está acompañándonos, que tú no estás solo, que Él está contigo, que Él te está rodeando, que Él te quiere llevar a un nivel diferente, que Él te quiere sacar de ese estilo de vida, que Él te quiere promover a algo nuevo, a algo mucho más abundante.
mis hermanos, pero también que cada uno de nosotros mantengamos en medio de cualquier situación la paciencia, la paciencia y la confianza. ¿Cómo nos cuesta ser pacientes, verdad? Cuando estamos en medio de un dolor, en medio de una enfermedad, en medio de lo que sea, queremos acostarnos y que al otro día ya haya pasado todo. Puede ser, pero entendamos que es el medio que Dios está usando para procesarnos, para enseñarnos muchas virtudes, entre esas paciencia y confianza. En medio de cualquier situación que estés viviendo, confía en el Señor. ¿Cuántas veces lo has intentado por tus propios medios? Piénselo. ¿Cuántas veces has intentado hacerlo por tu propia voluntad? ¿Y cuál ha sido el resultado? Un desastre. Peor. Como dicen por ahí popularmente, más nos vamos hundiendo en el fango. Entonces, hermanos, ¿por qué no hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué no cederle el control al que todo lo puede? Al omnisciente, al todopoderoso, al Dios de Israel, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios, que Él nos va a tomar en sus benditas y poderosas manos y nos va a sacar de ese lodazal en el que nos metimos. Pero para eso necesitamos confianza en Dios y paciencia. Hermanos, la causa de algunos padecimientos es para producir en nosotros un carácter cada vez más similar al de Cristo. La carta a los Hebreos está diciendo que, voy a parafrasear, que a Dios el Padre le plació perfeccionar al Jesús humano a través de los sufrimientos, porque Él tendría que llevar muchos hijos a la gloria. Mis hermanos, entendamos que cuando estamos atravesando una situación, esa situación, por difícil que sea, no es ajena a Dios, no es ajena a su voluntad, porque si decimos que Dios no está en medio de ese asunto, entonces estamos desconociendo uno de los atributos más poderosos que Dios tiene, y es que Él es soberano. Él es el que sustenta el universo y por Él subsisten todas las cosas. Y tenemos la gracia especial y la gracia común. La gracia común de Dios es para todas las criaturas, para toda la creación, pero la gracia especial de Dios es para cada uno de ustedes y para mí, que hemos venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Entendamos, hermanos, por qué es tan importante a veces en medio de esas situaciones que nosotros desconocemos, en medio de esos procesos que son tan difíciles. Allí es cuando nosotros tenemos que reconocer nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, y venir a los pies de Cristo y pedirle perdón y decirle: Señor, rescátame, ayúdame, me arrepiento, quiero abandonar ese estilo de vida, esa falsa identidad que el mundo y que el demonio, el maligno, ha querido destruir, porque soy portador de la imagen de Dios. Pero hoy, Señor, me entrego completamente a ti, me rindo. Señor, hazme una criatura nueva. Pero clámelo desde lo más profundo de su corazón, con toda la verdad de su alma y de su espíritu, y tenga la plena seguridad que antes de que termines de hablar, el Espíritu Santo va a estar sobre ti y te va a restaurar. Va a ser un proceso doloroso, sí, porque todo lo que se quiebra, todo lo que se daña, cuesta trabajo y a veces dolor y tiempo. Pero qué bonito, qué hermoso he aprendido en este caminar es estar en las manos del alfarero. Cuando pienso en esto, pienso en las palabras del rey David cuando él cometió pecado al mandar a censar el pueblo, porque en ese momento tal vez se llenó de orgullo y por eso quiso censar el pueblo. Y cuando vino el profeta y le dijo que había pecado y le dio 3 opciones que le había dado Dios, él eligió una. Y aparentemente era la más fuerte, pero él dijo: prefiero estar en las manos de mi Dios, porque sé que Dios va a extender misericordia. No quiero estar en las manos de los hombres. Hermanos, deposite su vida en las manos de Dios. Por otra parte, quiero que entendamos esto,
que cuando proclamamos la verdad, simplemente la mentira queda al descubierto. Y por proclamar la verdad, ¿nos vamos a meter usted y yo en problemas? Sí. Pero dice la palabra que acabamos de leer, que si nosotros estamos bajo padecimientos por el nombre de Cristo, que no nos avergoncemos, que demos gloria a Dios. Hermanos, proclamar la verdad va en dos direcciones. Número uno, en dirección hacia nosotros. Primero hacia nosotros, porque la verdad de Dios alumbra nuestro ser interior primeramente para fortalecer las convicciones más profundas de nuestro ser, de nuestro corazón. Y si aún no tenemos convicciones profundas, pues esa verdad va a empezar a establecerlas en cada uno de vuestros corazones. Ese es el proceso maravilloso de la verdad. Esas verdades profundas se van a encarnar, se van a hacer vivas y tú las vas a aprender a abrazar, tú las vas a querer desear, tú vas a querer caminar en ellas, porque sabes que esa es la verdad absoluta y soberana de Dios y no el relativismo que este mundo caído quiere presentarnos como verdad cuando es una mentira total y absoluta. Hermanos, en nosotros, para que entendamos que a pesar de, y póngale el nombre de la situación que esté pasando, de lo que estemos viviendo, padeciendo, enfrentando y sufriendo por amor a Cristo, a pesar de todas esas cosas, la voluntad de Dios es buena para cada uno de nosotros. Hermanos, no desmayemos, no desmayes, no reniegues. Deja de quejarte en medio de cualquier situación. Todos somos quejambrosos. ¿Sí me entienden esa palabra, verdad? Todos somos, como decían nuestras abuelas, a ver si me acuerdo, nos derretimos como mantequillitas, ¿verdad? Porque somos bien frágiles. Pero manténgase firme, no se llene de tristeza ni de angustia, porque en medio de ese proceso sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué? Aleluya, todas las cosas nos ayudan a bien, eso lo dice Romanos 8:28. Y la verdad va en la siguiente dirección, una vez que se ha encarnado en nosotros, se dirige hacia la sociedad, es decir, hacia los demás. Hermanos, y cuando proclamamos la verdad de Cristo, vamos a estar expuestos al rechazo y la hostilidad. Claro que sí, claro que sí. Aún en medio de la misma familia. ¿Cuántos de ustedes han tratado de llevar a un ser muy amado, muy cercano a la verdad de Cristo, a la palabra, al evangelio? ¿Cuántos de ustedes han tratado de sacar a esa personita de ese mundo de engaño, de mentiras, de tinieblas? ¿Y qué encuentran? Díganme. Rechazo, hostilidad. Eso es lo que encuentran, hermanos, rechazo, hostilidad. ¿Le pasa a usted solo? No, le pasa a todo el seguidor de Cristo. Como estamos viendo los hombres los sábados, a todos los que nos hacemos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, a los que estamos en misión con el Señor, vamos a encontrar rechazo de parte de la sociedad y hostilidad. ¿Usted va a la iglesia? ¿Y todos los domingos? ¿Usted se reúne entre semana a los estudios bíblicos? ¿No le da flojera? ¿No le da pereza? ¡Qué aburridor! ¿Por qué no se viene más bien a la fiesta? ¿Por qué no nos vamos de un paseo? ¿Por qué no nos vamos de un party, como dicen aquí? Escudo. Hermanos, la luz, la verdad deja en evidencia que había oscuridad precisamente porque faltaba la verdad. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo a través de su bendita palabra y de su Santo Espíritu, enseñarnos que lo que nosotros creemos que es verdad es mentira, que eso es falso, que eso nos va a llevar a un destino horrible. Mis hermanos, la verdad incomoda así como la luz incomoda a las tinieblas, porque deja al descubierto lo falso, lo mentiroso y lo relativo. Pedro nos recuerda que no debemos avergonzarnos. Miremos nuevamente el verso 16, dice:
Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Aquí hay un paralelo con las palabras del apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos. En Romanos 1:16, él dice: voy a ir a Roma porque allá necesitan conocer la verdad. Y entonces textualmente el texto dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y él dice allí en el texto, primeramente para los judíos y después para los griegos, es decir, para todos los que no éramos considerados pueblos hijos de Dios. Ven, hermanos, ¿por qué no debemos avergonzarnos del evangelio? Pablo sufrió muchísimo, ¿verdad? Pero él siempre caminó firme adelante, nada lo detuvo, porque contaba con el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenía confianza en el Señor, porque era paciente para saber esperar y porque sabía que la gloria venidera iba a ser mejor que la postrera. Mis hermanos, la gloria venidera para cada uno de nosotros va a ser mejor que este mundo natural. No le estoy diciendo que entonces se vuelva, y perdónenme la expresión, no conozco otra, no es que yo le estoy diciendo que se vuelva un flojo, un conformista, no, tampoco. Pero que nuestra mirada no esté puesta en los tesoros de la tierra, en las circunstancias que estamos viviendo, que nuestra mirada esté puesta en Cristo Jesús, que es el galardonador de cada uno de nosotros. Así que glorificamos a Dios en medio de nuestros padecimientos, porque el poder de Dios actúa evidentemente en nosotros para salvación. Hermanos, el texto nos dice que el juicio de Dios va a empezar primero por su casa. ¿Y quién es la casa de Dios? Recuérdeme, en iglesia. Amén, cada uno de nosotros. Así que el juicio de Dios se manifiesta a través de nosotros por varias razones. Número 1, para manifestar su justicia. ¿Y en qué forma? Hermanos, las pruebas que nosotros vemos ahora como con desprecio, a través de ellas el Señor le ha placido perfeccionarnos aquí a nosotros. ¿Dónde quieres ser atormentado? ¿Aquí o allá? Ustedes me entienden, ¿verdad? Aquí. Porque esa prueba, ese pequeño tormento no va a ser eterno, número 1. Y número 2, ese pequeño tormento aquí me está perfeccionando para llevarme de gloria en gloria. Mis hermanos, nos lleva a una vida de santificación. Dios es justo y misericordioso. Y Él no nos va a dejar ahí que el fuego de la prueba nos derrita. Él está ahí con nosotros. Ahí está su presencia. Él sabe hasta qué punto puedes resistir. Él sabe. Y Él no nos va a dar una medida más grande de la que no podemos resistir. En segundo lugar, hermanos, el juicio de Dios se manifiesta para darnos a conocer su voluntad. Para darnos a conocer su voluntad. No la nuestra, la de nosotros ya la conocemos. Y es bien maligna y perversa. Oh, sí. Porque a partir de Génesis 3, la mente y el corazón del hombre se inclina todo el tiempo al mal. Lo único que sabemos hacer, ya lo he dicho varias veces, es pecar, pecar, pecar y por último pecar. Sí. Pero es el poder del Espíritu Santo de Dios el que actúa en cada uno de ustedes, los redimidos, para decirnos: detente, no lo hagas. Eso no. Entonces no lo hacemos porque nuestra voluntad no lo quiere hacer. No, lo hacemos porque no lo hacemos porque estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Porque si Dios nos suelta, hermanos, venimos a ser como dice Romanos: todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La única diferencia que hay entre nosotros y los que no conocen a Cristo es que cada uno de nosotros tenemos a Dios con nosotros, el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos refrena. Voy a hacer una comparación un poquito tosca, pero es la que me llega. Es como ese caballo y el jinete. Haga de cuenta que nosotros somos el caballo y el Espíritu Santo es el jinete, el que nos tiene controlados a través de las riendas.
Pero si el jinete nos suelta, somos caballos desbocados. Hermanos, para darnos a conocer su voluntad, que en todo tiempo, a pesar de cualquier dificultad, en vista de cualquier padecimiento, por declarar la verdad y en medio de las diferentes situaciones adversas y difíciles, sigamos haciendo el bien. ¿Cómo cuesta, verdad? ¡Pah! Nos dan una cachetada y que nosotros hagamos el bien. Pues esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Si no, ¿qué diferencia habría entre nosotros y los que no conocen al Señor? Como le dijo él a los judíos de la época, que demos la milla extra. Nos ponen a cargar esta carguita pesada, una milla, no, tranquilo, yo los camino 2. Ahí se conoce, hermano. Recordemos el verso 19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, miren esto extraordinario, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo lo mismo que los demás. ¿Haciendo qué cosa? Es que no veo bien, hermanos. El bien. Haciendo el bien. Pero es que me están tratando, pero es que usted no sabe, pero es que, haga el bien. Haga el bien. Exactamente. Dios es infinitamente sabio, mis hermanos, y nosotros no. Entendamos eso. El sabio aquí es Dios, nosotros no. Y a Él le agrada cuando nosotros tenemos fe para confiar en su sabiduría, aun cuando no entendamos lo que está sucediendo, lo que está haciendo. ¿Lo entendemos? Más o menos. ¿Lo podemos racionalizar plenamente? No. Pero confíe, tenga fe, que Él es el sabio, el todopoderoso, el omnisciente, el que todo lo sabe. Mire cómo dice Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. La voluntad de Dios se va revelando a nosotros paulatinamente. A medida que caminamos, en esa misma medida Dios nos revela su voluntad. La Biblia lo enseña. Abraham le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y ven, sígueme a la tierra que yo te mostraré. No le dijo a dónde lo iba a llevar, le dijo sígueme. Y a medida que Abraham caminaba en fe, dice el texto, es el único personaje del que yo encuentro en toda la Biblia que dice que fue considerado amigo de Dios. Qué hermoso, hermanos, es que nosotros algún momento nos consideremos amigos de Dios. Porque cuando somos considerados amigos de Dios es porque hemos aprendido a tener una relación muy diferente, muy íntima, muy personal con el Señor. Y en esa misma medida Él nos va revelando su voluntad. Eso es lo que dice aquí. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, más las cosas reveladas, lo que tenemos en su palabra. Y escuchen esto porque es una promesa, además, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. ¿Para qué? Dice, para siempre, a fin, la finalidad de que guardemos todas las palabras de esta ley. ¿Cuál es la finalidad? Que caminemos en la voluntad de Dios. Pablo lo dijo, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo lo vamos a comprobar? En la medida que caminamos con Él, en la medida en que nosotros somos guiados, aún en medio del desierto, aún en medio de los procesos, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del dolor y del sufrimiento. Entendamos, mis amados hermanos, que ahí conocemos la verdadera voluntad de Dios para nuestra vida. Y hoy se lo puedo decir con la boca llena, a testimonio. Porque en el proceso que tuve que vivir y que aún estoy viviendo por casi 3 años, he conocido más profundamente la voluntad de Dios y he aprendido a estar más unido al Señor, a depender más de Él, de su gracia. Hoy le digo gracias, Señor, porque necesitaba pasar por ese proceso. Y ustedes lo vieron, lo conocieron, muchos de ustedes. Antes, cuando estaba allí a los 3, 4 meses, en el tiempo que estaba recluido en el hospital, cuando salí de la casa, cuando no podía caminar, cuando no podía respirar por mis propios medios. Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué a mí?
Hoy digo gracias, Señor. Tú eres omnisciente, tú sabes y conoces a tu hijo y sabes lo orgulloso, rebelde y caprichoso y cabezadura que era. Por eso le doy gracias a Dios. Proverbios 3, 5, 6, mire lo que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En otras palabras, confía en el Señor con todo tu corazón en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier situación, de lo que estés pasando, y no te apoyes en tu propia voluntad. No nos apoyemos en nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es un desastre. Todo lo desbaratamos. Y ahora dice en el 6, reconócelo cuando todo te vaya bien. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Eso incluye en ese camino de sufrimiento y de padecimiento. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Y Él enderezará, ¿qué? Tus sendas, tu camino. Él se va a encargar de hacer de que ese procesito, de que ese lugar de padecimiento sea suave y que lo pases rápido. ¿Sabe por qué tardamos en el proceso? Porque nos tardamos en entregarle las riendas de nuestra vida al Señor. ¿Estás muy rebelde? Pues entonces vamos a ponerle mayor intensidad a la prueba. Vamos a aumentarle, vamos a ponerle un poquito más de fuego. A ver hasta cuándo vas a ceder el control. ¿Alguien me está siguiendo? Hermanos, si somos sus hijos, sabemos que el Señor está obrando sabiamente en nosotros y en nuestras vidas. Incluso hoy mismo, entiéndalo, hoy mismo, para llevarnos a una mayor conformidad de la imagen de Cristo. Hermanos, la sabiduría de Dios es parte comunicable a nosotros. En Santiago 1:5 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Y dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. ¿Me falta sabiduría? ¿A cuántos aquí nos falta sabiduría? Entonces pídala a Dios. Dice su palabra, y yo lo creo ciertísimamente, que Él nos da abundantemente y sin reproche. Pida y se os dará, medida grande y rebosante, no una medida escasa, como cuando los hijos nos piden a nosotros. A ver, ¿cuánto? Espéreme, no, tenga este poquito nada más, pero es que eso, primero haga con eso y yo luego voy mirando. Yo, como dicen aquí, yo voy guachando. No. Dios dice, necesita sabiduría, tome, abundante, para que no te quejes, para que no digas que tu Padre no es suficiente. Qué grandioso es el Señor, ¿verdad? Qué generoso, qué misericordioso. Hermanos, el Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida agradable al Señor cuando obedecemos su palabra. ¿Por qué nos metemos en problemas? Cuando dejamos a un lado la voluntad de Dios, voy a hacer lo que yo quiero. Ahorita aquí mi Señor en esto no se meta. Aquí yo, no necesito, yo sé cómo hacerlo. ¿Sí? Sí, yo sé cómo hacerlo. Bueno, vaya, dese golpes, tropiezos. Después me vas a llamar cuando estés ahí, como decimos en Colombia, chapaleando, porque ya la agüita ya me voy a ahogar. Mis hermanos, mire lo que dice Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Qué hermoso, qué hermoso. Confía en el Señor, Él va a restaurar tu alma. Él va a restaurar tu corazón. Él te va a restaurar. Él no hace las cosas a medias. Él renueva todo. Pablo lo dijo, inspirado por Dios. En 2 Corintios 5:17 dice, he aquí las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Si tenemos
Si tenemos, hermanos, ese temor a deshonrar o a desagradar a Dios, si tememos la disciplina paternal, entonces somos motivados para querer seguir sus caminos y vivir de acuerdo con sus mandamientos, que son sabios. Esto es vivir según la voluntad de Dios. Hermanos, voy a finalizar el mensaje con estos 3 puntos. Hacer la voluntad de Dios desarrolla en nosotros, número 1, humildad. ¿Nos hacemos humildes? Nuestro corazón no estará inclinado al orgullo. ¿No suena familiar? Nuestro corazón no estará inclinado al orgullo y la soberbia, sino a la obediencia. Con la humildad está la sabiduría. Con los humildes está la sabiduría. ¿Quién es el sabio? ¿Quién? Dios, Cristo Jesús. Y uno de los proverbios dice que con la humildad está la sabiduría. Cuando somos humildes contamos con la presencia de Dios. Santiago 3:16, se lo voy a mencionar solamente, nos dice: porque donde hay, escúcheme, celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. ¿Qué está definiendo Santiago? Nuestra voluntad. Así es. Nuestra voluntad está viciada, y cuando digo viciada está contaminada, de toda ambición personal, y esa ambición personal trae confusión, y todas nuestras decisiones van a ser malas y desastrosas, porque eso es nuestra voluntad. Los padecimientos y los procesos, entonces, mis hermanos, son necesarios para que desarrollemos humildad y aprendamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, a pesar de, en todo tiempo. Segundo, la voluntad de Dios nos va a enseñar mansedumbre. Nos ayuda entonces a vivir con un espíritu manso y pacífico. ¿Cuántos pacificadores hay aquí? Ya escuché. Como que empezamos como decimos en Colombia, nos empezó a sacar brotecito. Hermanos, sí, nos ayuda entonces a vivir con un espíritu manso y pacífico. El Señor Jesús lo dijo en su bendita palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, eso es una palabra agregada, hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Qué hermoso, hermanos, es venir con un espíritu de mansedumbre y de humildad delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, todo este tiempo he sido necio, rebelde, caprichoso, testarudo y todos los demás calificativos que usted le quiera poner. Y dígale: Señor, a partir de hoy me rindo, quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Enséñame, Señor, dame sabiduría. Ayúdame para que yo me niegue, me resista a hacer mi voluntad. Y en tercer lugar tenemos dependencia. Eso nos enseña la voluntad de Dios en medio de los procesos, a ser dependientes. La dependencia al Señor, a su voluntad que es soberana, nos mantendrá, mis hermanos, en un lugar de seguridad y confianza. Si nosotros hacemos nuestra voluntad, por eso vivimos como esos trapecistas, esos equilibristas que están a toda hora sobre la cuerda, tratando de balancearse, y al menor movimiento, ¡bum!, se pueden ir al abismo. Porque están haciéndolo bajo su voluntad. Pero cuando nosotros caminamos, así sea por esa cuerda floja, haciendo la voluntad de Dios, Él nos va a mantener firmes, seguros. Hermanos, ¿cómo pasó el pueblo de Israel al otro lado del Jordán? Abrió las aguas. ¿Y qué quedó la tierra? Seca. Así que aún en sequedales, el Señor nos va a llevar a un lugar mejor. Aún en medio de los padecimientos, aún en medio de los sufrimientos, aún en medio de aquella situación oscura que nosotros no le vemos cabeza ni cola por ninguna parte.
Ese es un lugar de confianza y de seguridad y de firmeza, porque Dios está caminando contigo. Aunque no veamos la luz allá al final del túnel, el Señor nos va a llevar a un lugar, no de una lucecita, sino de un lugar amplio, espacioso, porque Dios es suficiente y Él no es como nosotros, codo, tacaño. Sí. La dependencia a Cristo nos ayuda entonces para resistir y rechazar nuestra voluntad, porque está viciada nuestra voluntad, es decir, inclinada al mal, mis hermanos. Hermanos, el que es sabio, según las normas de Dios, continuamente, escúcheme, andará en dependencia del Señor y con deseo de exaltarlo. Nos vamos a resistir y nos vamos a negar a nosotros mismos. Esto es como si a mí me pusieran aquí un postrecito, de esos bien, uy, tan ricos. Pero no, esa no es la voluntad de Dios. Me resisto. ¿Sabe qué? Postrecito lo pongo por ahí bien lejos. Es solo una ilustración para que ustedes me entiendan. Entonces, hermanos, voy a cerrar aquí. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, y esta definición no es mía, es de uno de los teólogos sistemáticos más extraordinarios que hemos tenido en los últimos tiempos, de Wayne Grudem, y él dice: la voluntad de Dios es el atributo por medio del cual Él, o sea, Cristo Dios, aprueba y determina realizar toda acción necesaria para la existencia de toda la creación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Wayne Grudem con esta definición? Que, hermanos, todo lo que nosotros estemos padeciendo, todo lo que estemos sufriendo, aunque nos parezca algo medio raro, difícil, ¿pero por qué? Es porque Dios en su infinita sabiduría está considerando que es necesario para nuestra existencia y para llevarnos a su gloria. De manera que si lo que estamos atravesando en este momento es necesario, entonces, y voy a finalizar con algunas preguntas retóricas, ¿hasta dónde considera que el sufrimiento será sufrimiento? ¿Hasta dónde considera que el sufrimiento será sufrimiento? El sufrimiento dejará de ser en la medida en la que cada uno de nosotros lo enfrentemos con valentía, con gozo, con alegría de corazón, con humildad y en dependencia al que todo lo puede. ¿Me están siguiendo? Para saber esperar entonces pacientemente lo que Dios en su infinita sabiduría determinó para nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es tu postura frente a los diferentes desafíos de la vida? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué haces? ¿A quién acudes? ¿A dónde vas? Los enfrentamos con la confianza de saber que Dios está obrando en medio de aquella situación, por rara que sea, porque esto es vivir según la voluntad de Dios. Amén. Padre eterno, yo te doy gracias en esta bendita mañana por mi vida, la vida de mis hermanos, por la vida de cada una de las personas que están aquí presentes, los que nos siguen en las redes sociales. Padre, yo te ruego en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tu Santo Espíritu nos esté guiando en todo tiempo y momento. Bajo cualquier circunstancia, mi amado Dios, mi amado Señor, guíanos, Señor, para estar prontos y permanecer en tu voluntad, porque hemos entendido que tu voluntad es buena y perfecta, Señor. Ayúdanos, mi Señor, a mantenernos fieles y firmes. Padre, Espíritu Santo, impide que nosotros seamos seducidos por el mal. No deje que ese postrecito nos lleve y nos atraiga, nos seduzca. Señor, ayúdanos para resistirnos y dar la espalda a todo pecado, a todo estilo de vida que ya no es conforme a tu voluntad, sino conforme al ego, a la voluntad malvada, perversa de los hombres, Señor. Que nada de eso, por mucho que brille y por mucho que nos atraiga y nos guste, no permita, Señor, que cedamos a eso. Que en todo momento reconozcamos que a los que te amamos,
todo obra para bien. Padre, yo te pido, Señor, una doble unción, si se puede decir así, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor. No nos sueltes nunca de tu mano. No te vayas de nuestra presencia, porque como lo dijo el profeta, si tú no vas conmigo, yo no voy a ninguna parte, Señor. Ayúdanos, Santo Dios, a cada día honrar más el nombre que portamos cuando decimos que somos cristianos, Señor. Que verdaderamente vivamos como cristianos y no como un montón de insensatos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, en esta bendita mañana, que tu gracia y tu misericordia alcance a los que tal vez están aquí y aún no te conocen, que están en ese proceso. Señor, revélate cada día más a ellos, a ellas. Ayúdanos, Santo Dios. Tráelos como solo tú sabes hacerlo, con lazos de amor. Reconcílialos, Señor Jesucristo, con nuestro Padre, tu Padre. Redímenos, Señor, redímelos, Señor. Restáuralos, Padre. Y que ellos se mantengan firmes ante la verdad y que se nieguen rotundamente a toda mentira, a todo lo que es perverso y pecaminoso. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, mis amados.